retiro espiritual y darme cuenta que estamos tomando muy en serio nuestro anhelo, nuestro deseo, cual si fuera una vocación verdadera, un llamado de Dios. Nos tenía preparadas a cada uno para entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él y vivir con Él, y vivir por Él, y vivir para Él. Entonces, pues bienvenidos hermanos. Veo numerosa la audiencia, seguramente faltarán muy poquitos. Gracias a Dios, solo 3 ausencias. Solamente 3 ausencias, injustificadas espero. Bien, sí hermanos, a mí me parece muy importante que tanto enlaces como miembros nos demos cuenta que estas cosas de Dios son serias. Nosotros somos muy tolerantes porque sabemos que el laico pues tiene su vida hecha, tiene responsabilidades varias, situaciones a veces muy conflictivas, problemas de todo tipo, uno lo sabe y uno es tolerante. Pero hoy vamos a tocar un tema donde podríamos cada uno de nosotros pues realmente confrontarnos delante de Dios si nuestras acciones son genuinas, auténticas, y si pudiéramos con la ayuda de Él corregirlas. El tema que nos ocupa, yo le había dado este título: una voz clama en el desierto. Una voz clama en el desierto. Es una voz que invita. ¿Que invita a qué cosa? Bueno, pues ya lo veremos. Una voz clama, es una invitación. ¿Escucharás su voz? De tal manera que es el tema de la conversión, obligadísimo, clásico. Pero nosotros hemos visto ese tema ya en otras ocasiones. El tema de conversión como reordenamiento de la vida, ¿se acuerdan los que han seguido las charlas? Pero esta vez lo quiero tomar casi como una conducción a la temática del parágrafo de teología moral que hemos estado dando los jueves. De tal manera que lo vamos a ver, este tema de la conversión desde las virtudes, la exigencia de las virtudes. De tal manera que le vamos a dar una dimensión distinta a la exigencia de la conversión, porque pues es un concepto ya trillado, convertirse, ay Dios, qué flojera, ¿no? Naturalmente nosotros sabemos que durante el tiempo de Adviento es un tiempo fuerte para discernir, para revisar nuestra vida, discernir el camino. ¿Qué he hecho yo como religioso, como sacerdote? ¿Puedo corregir algo? ¿Puedo quitar algo? ¿Puedo cambiar algo? ¿Puedo mejorar como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como hermano, como hermana, etcétera, ¿no? De tal manera que necesitamos quitar el polvo, ese que no es parte de nosotros, quitarlo. Es el polvo que se nos pegó en los zapatos. Pero, ¿cómo vivir la exigencia de este tiempo que nos llama la conversión? Simplemente en el concepto más llano del término conversión, dejar de hacer lo malo, o también aprender a hacer lo bueno, aprender a vivir las virtudes. Pues por ahí va nuestra reflexión de este domingo. De tal manera que, hermanos, ya tocamos el tema del pecado, que también es un concepto trillado, el pecado. Ay, ya sé que no debo de pecar, hombre, ya, ¿no? Pero el pecado, como visto como un llamado a la santidad, cambia totalmente la perspectiva. El llamado a la santidad. Ya no entretenernos aquí, no debo de hacer esto, no debo de hacer, sino que tengo que hacer para ser santo. Y de esta misma manera, el tema de la conversión, visto desde un llamado a vivir el mundo de las virtudes. ¿Qué es virtud? Virtud viene del latín virtus virtutis, que significa fuerza, fuerza. Y todos necesitamos fuerza. Todos necesitamos fuerza.
fuerza para combatir, para luchar contra los enemigos de la vida cotidiana. Y los más simples, ¿no? Como puede ser fuerza para luchar contra mi flojera, con mi incapacidad de amar, con la apatía, con el desinterés, ¿no? Por ayudar a alguien, a lo mejor, no lo sé. Fuerza para ser más sensibles en el amor profundo a nuestros hermanos, a nuestra familia. Fuerza para animarnos más a nuestra participación política, porque ustedes sobre todo deben de desarrollar un cierto rol en el mundo político, interesarse por el bien de nuestro país. Fuerza para combatir los elementos que distorsionan nuestra familia, que la están dividiendo, que nos están separando, la disgregación familiar, la violencia familiar, ¿no? Fuerza para contrarrestar las cosas de la intimidad conyugal, sexo sin amor, lujuria, vicios de todo tipo, alcoholismo, infidelidad, etcétera, ¿no? Por tanto, vean, una persona que es virtuosa es una persona llena de fuerza. Una persona virtuosa, lo repito, es una persona llena de fuerza interior, llena de fuerza interior. Y todos queremos ser fuertes, ¿o no? ¿Sí me siguen o están dormidos? Todos queremos ser fuertes. Y lo vamos a leer en esta charla, en esta conferencia, no de manera superficial, pues ser muy virtuosos, ¿verdad? Llegar puntuales, de manera simplista, o ser muy amables, o ser corteses, respetuosos, sí, también eso, pero lo vamos a ver desde tres distintos enfoques: la fuerza del sentimiento, la fuerza del pensamiento y la fuerza de las acciones virtuosas. Repito, lo vamos a ver desde la fuerza del pensamiento, la fuerza del sentimiento y la fuerza de las acciones virtuosas. Es decir, pensar bien, sentir bien y actuar bien. Desde ahí, naturalmente, pueden surgir otras fuerzas, otras virtudes, por ejemplo, desear bien o aprender la virtud de una buena comunicación que nos hace tanta falta a nosotros. Entonces, ya podríamos dirigir un cuestionamiento que nos vaya guiando en lo que queremos decir en esta conferencia. ¿Cómo piensa una persona virtuosa? ¿Cómo siente una persona virtuosa? ¿Cómo actúa una persona virtuosa? Y en la medida en que nosotros lo entendemos, vamos entrando al terreno de la conversión. Va todo a un lado. Comencemos por la primera, que sería una virtud intelectiva. ¿Cómo piensa una persona virtuosa? Una persona virtuosa, hermanos, piensa siempre de modo reflexivo. Antes de precipitarse a leer falsamente su realidad, su entorno, las personas, primero una persona virtuosa lo reflexiona, se va despacio, lo analiza, lo piensa, lo consulta. Esa es la persona virtuosa. Bueno, ¿y lo contrario qué sería? Una persona que no es virtuosa en el pensamiento, lo primero que hace es precipitarse. Dice y habla a su ronco pecho lo que trae en la cabecita. De tal manera que muchas veces hablamos lo que no sabemos. Y es un problema en fondo de humildad. Porque el que habla precipitadamente cree que todo lo sabe. En fondo esa es la cuestión. Por eso hablo. Yo no hablo porque no estoy seguro. Vamos a ver, reflexionamos, pensamos, si no lo consultamos. Pero yo sé que sé. Ese es el problema. En el argot actual, ¿verdad?, donde se utiliza hoy en nuestro día la palabra chairo. Chairo.
Se utiliza mucho, el presidente la usa mucho, ¿verdad? ¿Qué es un chairo? Hermanos, chairo es una persona que opina de todo, de fútbol, de religión, de política, del papa, de monjitas, pero no conoce nada, no tiene conocimiento, no tiene argumentos, no verifica su conocimiento, simplemente habla de lo que no sabe, habla siempre y habla de todo, aunque no sepa nada sobre el tema. Esa persona no es virtuosa, no puede ser virtuosa. Entonces, ya se pueden imaginar, si nosotros somos virtuosos en el pensamiento, pues no podemos actuar chairamente. Los obreros de Cristo no deben de actuar como chairos, intempestivos. Ay, yo lo sé todo, yo sé, es más, el padre es mi mejor amigo y pellizco en el gato. Y apenas lo ponen a uno en embarazo, ¿verdad? Que yo los quiero a todos y alguien cree que nomás quiero a uno. Ustedes se ríen, pero es cierto. Muchos de ustedes creen que yo nomás quiero a uno. Yo los quiero a todos. Estoy dando mi vida por ustedes y no se dan cuenta. Que hable más con uno por diversos motivos es otra cosa. Pero váyanse quitando ese pensamiento. Por tanto, vean, la virtud intelectual general es aprender el camino de la humildad. Saber que no se sabe todo. Ese es el camino de la humildad. Vamos a repetir. Yo sé que no sé todo. Yo sé que no sé todo. Yo sé que no sé todo. Y si soy humilde, entonces voy a consultar, voy a prepararme, voy a abrir un librito, ¿no? Debo de ser humilde para pensar que la verdad que yo creo tener, pues no es una verdad completa, es una parcialidad, ¿no? Podré decir algo, pero mejor consulto. Esa es la persona virtuosa, la persona humilde. ¿Y cuál es la salida a esta actitud poco virtuosa? Cuando finalmente acepto que yo no sé todo. Cuando la persona dice, yo sé que no sé. Esa es la salida. Y la entrada al mundo virtuoso. Cuando una persona se atreve a decir con humildad, aunque duela, yo sé que no sé. Yo sé que no sé. Les pongo un ejemplo. Me invitó don Alejandro Garza Lagüera a unas conferencias que dan a sacerdotes y yo gustosamente participé porque era sobre la educación en México. Después resultó que el conferencista hablaba solamente de la educación aquí en Monterrey y bueno, yo me esperaba más bien a nivel país, pero bueno, se aprende como quiera, ¿verdad? Pero todo el mundo participaba y yo quería participar también, pero yo dije, es que sobre esta materia yo estoy muy limitadito, no sé gran cosa. Yo estudié siempre fuera, yo no desconozco muchas realidades, pero no, me asaltó la tentación de decir, yo voy a demostrar que algo sé de esto y voy a hablar. Cállate, si no sabes, cállate. ¿Y qué creen que hice? Me callé. ¿Sí? Y de veras, hasta santa envidia me daba, ¿verdad? Si se puede llamar santa la envidia, ¿verdad? Del padre Marcelo, por ejemplo, que es muy amigo, era muy amigo de Mine, ¿verdad? De veras, qué ideas tan claras tenía del argumento, ¿verdad? Y pero si le fluía, ¿verdad? Y yo dije, no, si hablo voy a empezar a tartamudear y todos me van a agarrar en la movida, que no sé nada, entonces mejor me callo. ¿Sí? Entonces, la virtuosidad está en hablar aunque no sepa o en mejor callar e investigar. Así es. Bien. Bueno, esa era la virtud del pensamiento. Ahora entramos a las virtudes afectivas, a las virtudes del corazón. ¿Cómo siente una persona virtuosa? ¿Cómo siente? Una persona
virtuosa emocional y afectivamente es normalmente, maneja el corazón, ¿no? La emoción, es lenta para enojarse y rápida para perdonar. Eso es una persona emocionalmente fuerte. Y eso define nuestra vida, eso define nuestra personalidad. Es increíble cómo la define, ¿no? Es lenta para enojarse y rápida para perdonar. Lo contrario, una persona no virtuosa, no fuerte, es lo contrario. Son personas iracundas, que guardan rencores fácilmente, son como costalitos recolectores de resentimientos. ¿Sí? De tal manera que una pareja, ¿no? Un ejemplo, la mujer le dice: todavía me recuerdo que tú, en lugar de venir conmigo al cine, te fuiste con mi amiga a la playa. Y por eso no te puedo perdonar. Pues el marido se le queda mirando y dice: oye, mujer, pues espérame, ¿cómo? Eso fue hace 40 años y todavía ni siquiera novios éramos tú y yo. Pues sí, pero para mí era como si fuera ayer. Y no te puedo perdonar. Esa es una persona poco virtuosa. Esa mujer es débil, no fuerte, porque no tiene la fuerza de la virtud para olvidar inteligentemente aquellas ofensas, para distinguir el ayer, que le puede causar un cierto dolor, un malestar, al tiempo presente, que es gozoso. Qué bien la pasamos, no, pero vive del pasado. ¿Cómo cambiar? Bueno, lo primero que deberíamos resolver es: ¿en verdad quiero cambiar? ¿O quiero seguir viviendo en el pasado y en el dolor que me causa ese desprecio recibido? Eso es lo primero que hay que resolver. Yo una vez les comenté que una persona que yo invité al grupo me dijo: padre, yo tengo un odio contra una persona y usted me va a empezar a hablar de que perdone, pero yo lo que menos quiero hacer en esta vida es perdonar a ese desgraciado que todo. Estaba muy dañado. Pues prefirió no entrar al grupo y quedarse en el pasado doloroso de lo que le habían hecho. Era como si encontrara satisfacción en odiar a esa persona. Y más vale que lo odie, porque si no lo odia, se me olvida el daño, y no quiero olvidar el daño que le hizo. Es una persona débil, poco virtuosa. De tal manera que necesitamos nosotros cerciorarnos: ¿quiero realmente cambiar? ¿Es verdaderamente lo que anhela mi alma, liberarme de todo este sinfín de cosas del pasado o no? Y hay quienes hacen la opción y dicen: no, yo así me quedo. Bueno, pues cada quien es libre de hacer lo que se quiera, ¿no? Y fíjense, hermanos, que después de haber salvado esa situación mental, emocional, alguien dijo una vez que si nosotros conociéramos el poder que emana de esa oración del Padre Nuestro, para salir de esa situación de odio, de resentimientos, de malos recuerdos, bastaría rezar con fe profunda el Padre Nuestro y detenernos en esa palabra que Jesús nos obligó a decir, porque es esto: nos obligó a decir: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. Líbranos del mal, líbranos de lo malo, Señor. Con eso bastaría. Tenemos un raudal de bendiciones, porque como Él nos dijo que lo hiciéramos, quiere decir que asegura que verdaderamente dentro de mí me libere de todas estas componendas emocionales que me están lastimando. Bastaría un Padre Nuestro.
Ahora preguntémonos, ¿quién de los aquí presentes son lentos para enojarse? Levante la mano aquel que es lento para enojarse. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Aquí ya se animaron más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, gracias por su honestidad. Sí, bendito sea Dios. Hay personas que por temperamento a lo mejor son muy calmaditas, o porque ya son personas muy sabias, muy sensatas, muy virtuosas y no se enganchan de primera manera. Yo no la levanté porque yo no soy lento para enojar, desgraciadamente. Pero debo mejorar, yo también. Pero cambio la pregunta. ¿Quiénes de los aquí presentes son rápidos para perdonar lo que aparentemente es imperdonable? ¿Rápidos? Bueno. Atención. Aquí, ¿cuál es el aspecto virtuoso? Solo se perdona lo imperdonable. Solo se perdona lo imperdonable. Lo que es ordinario, pues simplemente se olvida, no pasa nada, seguimos viviendo, conviviendo, fraternizando. No necesitamos la virtud, la fuerza para perdonar esas minucias. En cambio, perdonar lo imperdonable sí es virtuoso, requiere esa fuerza. Una persona virtuosa puede perdonar lo imperdonable porque tiene esa fuerza que es humana, pero yo diría también es divina. Dios nos ayuda a hacerlo. El perdón es una exigencia de aquellos que somos discípulos de Jesús. ¿Cómo se llama nuestro movimiento? Asociación de Discípulos en Alianza. Bueno, pues al discípulo de Jesús le es necesario el aprender a soltar esas cosas, a perdonar siempre y sin desfallecer. Entonces vean, la fuerza del corazón radica en que yo intencionalmente perdono las peores ofensas, hermanos. Yo perdono las peores ofensas y es una fuerza interior, divina y humana también, sí, es una ofensa. Entonces yo me decido intencionalmente perdonar las ofensas recibidas de mis padres, de mis hijos, de mis vecinos, del esposo, de la esposa, de los amigos, de los hermanos. Esa es una conducta 100% virtuosa. Y como ya les decía, que debemos de perdonar casi en la dinámica evangélica, aún antes de que nos hagan las cosas. Así de virtuosos debiéramos ser. Porque eso es lo que Dios dice. Y lo puede lograr con tan solo decidirse, como decía, a decir devotamente, profundamente un Padre Nuestro, desde el corazón. Pero claro, alguien podría refutar esa postura mía de libertad emocional diciendo para sí, bueno, pues eso dice el Padre, porque el Padre no sabe lo que yo viví, no sabe lo que me hicieron. Así que, ¿por qué tendría que cambiar? ¿Por qué tendría que cambiar? Bueno, digamos simplemente, ¿cómo vive una persona que no guarda rencores? ¿Cómo vive una persona que perdona siempre? ¿Cuál es la respuesta? Feliz, sin pesadillas, sin presión arterial alta, sueño profundo, como un bebé. Pero al contrario, ¿cómo vive la persona rencorosa? Amargada, inquieta, infeliz, no tiene sueños profundos ni placenteros, sueña con monstruos y luego despierta y está uno ahí a un lado y bueno. Insomnio, ¿verdad? Depresión, angustia, siempre enojada, siempre molesta por todo. Y si se le atraviesa
quien sea, aun cuando sea un sacerdote, un religioso, una persona santa, te la llevo de cuerpo también. ¿Sí? Entonces va aumentando su costal de rencores. Para esa persona el odiar a sus ofensores se ha convertido, haz de cuenta, hermanos, como una especie de cultura o subcultura. Subcultura. Porque hasta puedes decir, ay, bueno, yo soy así, ¿y qué? No te metas con mi vida, no te metas donde no te llama. Vive resentida, vive resentida. Hay un doctor, Juan Bosco Bascal, decía que el no perdonar equivale a decir, yo, fulana de tal, me tomo esta copa de vino con la esperanza de que mi marido se muera. ¿No? Tremendo, ¿no? O sea, nos tomamos una copa de veneno con la esperanza de que aquel que me ofendió se muera. ¿Quién se muere? Ya está muerto. Pues sí. Entonces vean, definitivamente, hermanos, nosotros consagrados a la Trinidad, simplemente no podemos tomar la copa del veneno del resentimiento, de la ira, del odio. Nosotros no podemos vivir esperando, ojalá que se muera este desgraciado, ¿verdad? Y no estoy mirando para quedarme con la pensión. Okay. Entonces vean, hermanos, evangélicamente visto, no vivir bajo esta cultura del perdón exigido por Jesús puede traer graves consecuencias a nuestra vida. Por eso, humanamente hablando, representados en Pedro, pues a nosotros miren, Dios, bueno, ¿y por qué siempre tengo que estar haciendo eso? Dios mío, a ver, Jesús, dice Pedro, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que? 7 veces, 7 veces. Ya con una bastaría, ¿no? 7 veces. ¿Qué le dice Jesús? Tómala. No, pues ya se quedó callado. Por tanto, cerremos este renglón diciendo que la auténtica vida emocional y afectiva, la del corazón, es tener la fuerza para perdonar lo imperdonable. Eso es la virtud. Esa es la virtud. Ahora el tercer elemento, ¿cómo actúa, cómo vive una persona virtuosa? ¿Qué actos realiza? Bueno, pues digamos que la persona fuerte en la virtud se va a distinguir sobre todo por su benevolencia. Su benevolencia. Pero atención, ¿qué es benevolencia? ¿Alguien me quiere decir qué es benevolencia? ¿Qué es benevolencia? Porque si no se comprende bien el concepto, no se puede ejercer el acto virtuoso. No sé ni qué es. La bondad. Bondad, así nomás a secas. Bueno, pues se abarca todos los aspectos, o sea, el apoyo hacia el que esté cerca de mí. Bondadoso. O sea, ser paciente, o sea, que abarca muchas cosas. Ser paciente, caritativo, estarse en el lugar de otra persona, o sea. Muy bien. Este da bien de todo. Es verle lo bueno, la parte buena a todo. Así es. ¿Qué más es benevolencia? Vivir la virtud de la caridad. Vivir las virtudes. Que es empático, que te pone en los zapatos. Ok. Bueno, pues sí, todo eso es benevolencia. Benevolencia significa querer siempre el bien para todo y para todos. Eso es benevolencia. Y sí, lo que dice Irma, sí. O sea, ¿por qué puede hacer que tiene bondad en el corazón? ¿A quién le llaman bueno en el Nuevo Testamento? No. Jesús lo exige para el Padre. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios. Mi Padre es el bueno. Entonces, si el Padre tiene bondad y es bondad, entonces es una emanación de su bondad en mi corazón.
Ejemplos de benevolencia, bueno, pues sí, quieren apresar a Jesús en el huerto de los olivos y andaba por ahí uno ahí medio alebrestado. Pedro se molesta, llega y ¡pum!, le arranca una oreja. Su nombre era Malco. ¿Cuál es la actitud benevolente de Jesús? Sí, dice, no, Pedro, tranquilo. El que a hierro mata, a hierro muere. Y la benevolencia que le volvió a pegar a esta, le queda de haber quedado media chueca, pero ¿no? Jesús ha sido rechazado por los samaritanos. Se va dirigiendo a la Judea y los samaritanos, vete de aquí, no queremos saber de ti porque eres X, ¿no? Los discípulos se molestan. ¿Cómo vas a recibir al Mesías, al Hijo de Dios vivo? Y le dicen, Jesús, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo para acabar a estos desgraciados? ¿Qué dijo Jesús? Vámonos a otra aldea. ¿No? Corazón benévolo, aún en el rechazo. Entonces, la persona virtuosa, benevolente, no se conforma con pensar bien, con actuar emocionalmente con prudencia. También se atreve a poner en acto acciones buenas, acciones virtuosas, la bondad en el corazón. Cuando una persona es fuerte y virtuosa, recibe una descortesía, un insulto, una provocación, inclusive hasta un mal gesto, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre que una persona virtuosa puede responder ante esa afrenta, ante ese golpe? Sonreírle, ¿qué más? ¿Cómo? Ponerle la otra mejilla, bueno, muy evangélico. ¿Qué más? ¿Sí? Entonces vean, para empezar, no responde mal con mal. Una persona virtuosa responde con amabilidad, con cortesía, no replicando el mal que se le ha hecho. Si habla, reacciona con palabras tranquilas, palabras suaves, agradables. Cuando alguien le agrede, puede responder, no digo que no, pero sin perder su equilibrio emocional. Trata de dialogar, de clarificar, de disculparse, sin hacer daño. Esa es la persona virtuosa. Al contrario, si puede, esa persona virtuosa no solamente no toma en cuenta esa afrenta, esa mala palabra, sino que si puede le hace un beneficio. Así de virtuosa es. Es capaz hasta de orar por él y de pedir a Dios para que el Señor le ayude, ¿no? Jesús enseñó que estas eran las principales virtudes, lo que normalmente hacen todos. ¿Qué cosa es? Es responder mal por mal, insulto por insulto. Pero eso lo hace todo el mundo, en lo ordinario. El problema es que Jesús quiere que seamos discípulos y discípulas extraordinarios. Ese es el problema. Y al decir discípulos y discípulas extraordinarios, significa que sean discípulos y discípulas virtuosas, virtuosos, con esa fuerza que les hace capaz de responder bien. ¿Sí? Ahora, claro, no es el único concepto de virtud, hay otras más. Por ejemplo, hay una, digamos, una... ¿Hasta qué horas tengo? Ya es para las 12. Faltan 12 minutos. ¿12 minutos? Bien, entonces me voy un poquito más rápido. Entonces, vean, la virtud es el hábito operativo que nos convierte en mejores personas. Esta es una buena definición. ¿Qué es la virtud? La virtud es el hábito operativo que nos convierte en mejores personas. ¿Quiénes son las personas más virtuosas? Los ricos, los poderosos, los que viajan en primera clase, los más famosos. ¿Esos son los más virtuosos? No. ¿Por qué? Porque ni el poder, ni la riqueza, ni la fama te van a hacer mejor persona. ¿Qué es lo que sí te hace mejor persona? ¿Y qué es la humildad, la caridad, ser humilde? ¿Qué es?
Las virtudes. La virtud es lo que te hace ser mejor persona. Grábate eso. La virtud te hace ser mejor persona. Y te distingues por ser mejor persona por encima de aquel que tiene fama, dinero y demás. No son personas virtuosas. Son personas ricas, famosas, lo que quieras, pero virtuosas no. La segunda definición es: la virtud es la mejor manera de conseguir endorfinas de largo plazo. ¿Qué son las endorfinas? ¿Quién sabe de esto? Es una hormona que se desarrolla en el cerebro y que nos llevan hacia lo pleno, sentirme pleno, feliz, contento. Es una sustancia secretada por el cerebro y me hace sentir feliz. Es decir, los virtuosos auténticos son las personas más felices en relación de aquellos que no lo son. Por ejemplo, perdonar, tomar una buena decisión, hacer una buena obra, hacer ejercicio, renunciar a la comida chatarra, ser condescendiente, tolerante con todos. Todo eso, hermanos, a nivel interno cerebral, genera endorfinas, en consecuencia genera felicidad. ¿Dónde se compran esas endorfinas que todo el mundo necesitamos porque queremos ser felices? ¿Dónde se compran? Nosotros mismos, en el cerebro. ¿Cómo se adquieren estas endorfinas? Con los actos virtuosos. ¿Y cuánto cuesta comprarlas? Nada, son gratis. En otras palabras, ser feliz no cuesta, es gratis. ¿Y por qué a veces no somos felices? ¿Y cuál es la máxima aspiración del género humano? Ser feliz. Ser feliz. Pero nosotros queremos ser felices sin pensamientos, sentimientos y acciones virtuosas. Nunca lo vamos a lograr. Es feliz quien hace y realiza cosas virtuosas. No es feliz quien no vive en la virtud, pero todos queremos ser felices. Entonces, ser feliz depende de la endorfina que causa aquel acto bueno realizado. Inmediatamente surge, te llega una satisfacción. Me siento equilibrado emocionalmente. En consecuencia, cuando el hombre no es feliz, pues busca los sustitutos de esa felicidad. ¿Cuáles son los sustitutos de esa felicidad? Los vicios, la droga, el alcohol, ¿no? Me fijo que muchas personas ponen la música, pero no para alegrarse y estar en su casa, ¿no? La ponen hacia afuera. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué explicación psicológica habría que hay una psicóloga? ¿No? Sí. Quieren demostrarle a todo el mundo que son felices, pero en realidad manejan vacíos existenciales. Esas personas dicen, me falta algo que no puedo tener, y pongo este ruido que lo sustituye. Una gran dificultad. Sabemos bien que las virtudes, aunque nos hagan mejores personas, aunque generen endorfinas, aunque nos proporcionen felicidad, no son por lo general solicitadas, no son practicadas. ¿Por qué? ¿Por qué las acciones virtuosas no son tan solícitas? Porque se pierde uno en el mundo mundano, en el que necesitamos. ¿No será que vivimos ya en una cultura del menor esfuerzo? Porque alguien dice, mira, sé humilde, sé esto, solo, ay, qué flojera. ¿No será, perdón? Sí, entonces no estás en la onda, ¿verdad? Tú pareces de otro planeta. ¿No eres de Marte? ¿Seguro? No. Entonces pareciera que nuestra cultura y nuestro entorno no son un terreno propicio para ser una persona virtuosa, porque como dicen justamente, un mundo te echa caro encima. Entonces, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo lograrlo? Bueno, esto podría ser la consecuencia de nuestra charla. Lo que nos conviene hacer es centrarle todos los días a esto, hermanos.
la cultura del esfuerzo. Eso grábenlo, escríbalo en su mano, llévenlo y recuérdenlo siempre, la cultura del esfuerzo. ¿Y cuál es la cultura del esfuerzo? Hacer las cosas que más nos repugnan, por difíciles que sean. Esa es la virtud. Y eso va a generar endorfinas, y eso te va a dar plenitud, equilibrio emocional, felicidad. Las personas que deciden asumir las cosas buenas, por difíciles que éstas sean, van a generar endorfinas y felicidad. Ejemplo, ¿por qué no comienzas a dirigir la palabra a quien te es antipático? Eso es virtud. Por ejemplo, ¿por qué no te atreves a corregir a tus hijos, a tu esposa o al esposo de manera diversa, más suave? Atrévete. Eso es virtud. Aunque no tengas ganas. ¿Por qué no te decides a hacer una llamada a tus familiares más alejados? Sorpréndelos con tu buena iniciativa. Eso es una virtud. ¿Por qué no decides vencer tu flojera y salirte a caminar al menos una media hora si lo puedes hacer? Eso es una virtud. Todos sabemos que el ejercicio físico genera endorfinas. Entonces, vean, haz una acción virtuosa, un pensamiento bueno, un sentimiento bueno, y lograrás generar las endorfinas necesarias para pasar de un estado depresivo a un estado de equilibrio, de un estado de desasosiego a otro de plena felicidad. De tal manera que, hermanos, esta es una tarea que nos exige. Este tema de las virtudes como llamado a la conversión, el aspecto positivo, no solamente no matarás, no hacer, va a seguir siendo temas de los jueves, porque con eso completamos este parágrafo, este rubro de la teología moral. Así que aquí avancé algunas cosas y las vamos a continuar. El que se las perdió, se las perdió. Así que procuren venir los jueves, porque de veras, ¿cómo nos hacen bien estas cosas? Nos ayudan a vivir bien. Pedimos entonces la fuerza del Espíritu Santo para que seamos capaces de vivir una vida virtuosa, como agrada a Dios. Y ser capaces también de vivir en plenitud, en equilibrio emocional, en la felicidad que genera el acto bueno, el acto virtuoso. Dios nos ayude a ser plenamente hombres, plenamente mujeres, plenamente cristianos, plenamente consagrados a la Trinidad, plenamente hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por escuchar.